Hola chicos, buen día sábado y bueno, hoy vamos a empezar con nuestra reflexión de lo que fue la clase del día domingo y bueno, empezamos con una nueva serie donde vamos a hablar de diferentes personajes bíblicos y bueno, va a ser un tiempo muy bonito porque vamos a aprender a través de esos personajes bíblicos lo que Dios quiere decir para nosotros. Así que bueno, vamos a empezar orando para que sea Dios quien dirija este momento. Gracias Dios te damos por este día, gracias porque nos has regalado un nuevo sábado de vida. Gracias Señor porque podemos seguir estudiando tu palabra, Señor. Y sé tú dirigiendo este momento, Señor. Si tengo algún pecado delante de ti o tenemos algún pecado delante de ti, que no te hayamos confesado, te pido, Señor, de que puedas escudriñar nuestros corazones para así, Señor, poder aprender todo lo que tú quieres para nosotros y estar íntegros delante de ti. Gracias por este tiempo, gracias a cada una de las personas que va a escuchar este mensaje y sé tú hablando, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén, chicos. Bueno, no sé quiénes de ustedes recuerda sobre qué fue nuestra clase del día domingo que la llevó Diego, fue quien le tocó llevar esta hermosa clase y empezar con esta nueva sesión, ¿no? De enseñanza. Y bueno, la clase se trató, ¿no? Sobre Adán y Eva, ¿no? Desde muy pequeñitos hemos escuchado sobre la historia de Adán y Eva, hemos escuchado cómo Eva tomó ese fruto y bueno, de allí vino todos los males del hombre. Entonces, el día de hoy vamos a dar un enfoque, como también lo hizo Diego, de la caída de la humanidad, ¿no? Vamos a ver cómo a partir de este suceso la humanidad fue en caída delante de Dios. Y tenemos una verdad bíblica, ¿no? Que nos enseñó Diego durante toda su clase del domingo. Si no la pudiste escuchar, te recomiendo que puedas pedir la grabación para que allí la puedas escuchar y la puedas tomar, ¿no? Y puedas allí repasar un poco de lo que fue esta clase. Y la Biblia nos enseña la transgresión voluntaria del hombre hacia los mandatos del Creador, ¿no? Creo que ya todos sabemos la manera en que Adán y Eva pecaron, porque fueron los dos, ¿no? Que le hicieron caso a la serpiente y terminaron muy mal delante de Dios. Y bueno, esto ya lo explicó Diego. Y con esa clase que nosotros vimos, tal vez nos podemos hacer algunas preguntas, porque recuerdo que cuando yo era adolescente también me hacía esas mismas preguntas y me preguntaban, ¿no? De estas preguntas que coloqué aquí. ¿Cómo pueden declararnos culpables por algo que Adán hizo hace miles de años? Entonces, ¿por qué yo, si eso fue algo que hizo Adán y Eva, por qué yo paso a ser pecadores? Pero todos los hombres pasamos a ser culpables. Si nosotros, yo no fui la que me comí la manzana, o yo no fui el que le hizo caso a Eva, ¿no? Entonces esas pueden ser preguntas que nosotros nos hagamos o pueden ser preguntas que otras personas nos pregunten a nosotros. Otra pregunta es, ¿cómo pueden deshacerse los efectos de la caída del hombre, ¿no? ¿Cómo realmente esto se deshizo o es algo que nosotros seguimos pagando, ¿no? Con eso que Dios le dio como castigo al hombre, ¿no? Al sacarlo del Edén. Otra pregunta puede ser, ¿qué hacen por nosotros? ¿Qué hacen por nosotros el amor y la misericordia de Dios? ¿Realmente nosotros somos perdonados luego de la caída del hombre? Entonces, a raíz de esas preguntas, que tal vez sí las podemos hacer, vamos a llevar nuestra meditación del día de hoy, porque la caída del hombre es algo bastante grave, ¿no? Es algo que nos separa totalmente de Dios, el haber pecado. Entonces, bueno, y vamos a ver. Tenemos un conocimiento bíblico que nos explica muy bien sobre la caída del hombre y lo vamos a conseguir en Romanos 5, del 12 al 18. Romanos explica muy bien la caída del hombre y allí vamos a poder meditar sobre esto. Y dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre,
y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, esto es una verdad bíblica que nos dice, por tanto, como el pecado, la transgresión entró por un hombre, Adán y Eva nos representaban a todos nosotros como especie humana. Entonces, por cuanto ellos pecaron, nosotros también pasamos a ser pecadores junto con ellos. Y es algo que es así porque la Biblia lo dice. Y realmente por cuanto ellos pecaron, todos nosotros también somos pecadores porque tenemos esa raíz pecaminosa en nuestro corazón. Y vamos a ver cuál es el significado del pecado, porque el pecado es una transgresión a Dios, es una separación a Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, inmediatamente se separaron de Dios. Entonces, ¿quién pecó? Realmente pecamos todos, porque realmente nosotros transgredimos lo que Dios le había dado y realmente Adán y Eva nos representaban como especie humana. Muchas veces nosotros decimos, ya, pero si yo fuera sido Eva, no lo fuera hecho. Pero realmente sí lo fueras hecho, porque realmente nada está muy lejos de que realmente tú pudieras ser como Eva y tú pudieras ser como Adán, porque es algo innato del ser humano. Entonces, según Juan, en el versículo 9, el versículo 2 nos dice, sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó para que éste haya nacido ciego, él o sus padres? Y Jesús le respondió, no pecó él ni tampoco sus padres, más bien fue para que las obras de Dios se manifestasen en él. Entonces realmente, ¿no? Dios dice, no pecó él ni sus padres, a este ejemplo de una persona ciega, ¿no? Los discípulos se preguntaban, ¿esto es un pecado? Y realmente no, realmente esto viene de consecuencia de la transgresión, de la infracción del pecado, porque el pecado trajo, la entrada del pecado trajo sus consecuencias. Y también el significado del pecado, entonces, es transgresión, infracción, también es impiedad e injusticia. Y es la maldad, ¿no? Es la incapacidad de poder amar a Dios. Y en Romanos 1:18 dice, porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen la verdad con injusticia. Entonces realmente Adán y Eva despreciaron la verdad de Dios, ¿no? Y decidieron creerle a la mentira que el diablo les dijo, como lo explicó Diego. También que el pecado es la incredulidad, ¿no? Realmente en Hechos 3:12 también ¿no? demuestra la incredulidad o la infidelidad que da el pecado. Entonces, una vez que Adán y Eva pecaron, entró esto en el corazón del hombre, entró la transgresión, la infracción ante Dios, entró la impiedad, entró la injusticia, entró la incredulidad. Todo esto entró en el corazón del hombre y realmente esto pasó a todos nosotros. Y realmente Adán y Eva solo tenían que recordar y obedecer un mandato que Dios les había dicho, ¿no? Realmente Dios les había dicho a Adán y Eva muy claro, hay dos árboles y ustedes, está en ustedes, ¿no? No tomar de ese fruto y no acercarse. Entonces Adán decidió desobedecer a Dios y comió del fruto del árbol prohibido. Como padre de toda la raza humana, su pecado afectó a todos sus descendientes, porque nosotros somos descendientes de Adán y realmente nosotros venimos. Entonces, cada persona que venga de Adán, tú y yo, estamos condenados, porque de alguna manera somos descendientes de Adán y por eso el pecado al tú nacer está en ti, porque realmente es una, tú Adán fue el padre de la raza humana, ¿no? Y por eso estábamos condenados. Y allí entra, ¿no? El pecado en la vida del hombre, desde Adán. Y algunas maneras de que el pecado se manifieste en el corazón del hombre desde que somos bebés es que entra en nosotros el egoísmo, entra la crueldad, entra la injusticia, entra el rechazo.
Y es increíble que hasta en un bebé se pueden ver estas cosas, porque realmente es algo que viene del corazón del hombre. Y por eso es que tenemos la necesidad de un Salvador, porque venimos con esto y es algo que desde que nacemos está el egoísmo, la crueldad, está la injusticia, el rechazo hacia Dios. Y allí encontramos los rechazos, ¿no?, de la caída del hombre. En Romanos 5:12 nos dice, nos muestra, ¿no?, la comparación de Adán y Cristo, y dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaban. Entonces, realmente, como seres humanos, heredamos algo. Y realmente los seres humanos heredan la corrupción moral y la predisposición a la maldad. La muerte física y espiritual pasaron a todos los hombres porque todos pecaron. Entonces realmente tal vez no morimos físicamente, pero sí vino el resultado de la caída de una muerte espiritual. Entonces por eso es que necesitamos arrepentirnos. Pero qué bueno que Dios no nos dejó en esa muerte espiritual, no nos dejó en esa separación eterna de Él, sino que Él tenía su plan perfecto. Y en su plan perfecto estaba el salvarnos. Y por eso la Biblia también hace su similitud de Adán y Cristo. Y en Romanos 5:19 nos explica esto muy bien y dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces, realmente es la justicia de Dios, ¿no? Realmente Dios sabía que así como el pecado entró por un hombre, el pecado también debía morir por un hombre. Y el único que podía vencer el pecado que había en nosotros, el único que podía vencer la separación que había entre nosotros, era Cristo. Y así como por un hombre entró el pecado a todos nosotros, por un hombre también iba a venir la justicia de Dios, iba a venir el perdón de Dios. Entonces realmente es increíble cómo Adán y Cristo podemos ver a Adán como un hombre pecador y a Cristo como un redentor, ¿no? Y podemos ver allí el plan de salvación increíble. Entonces, chicos, nosotros, luego que Cristo vino, ya todo cambió. Una vez que Cristo murió por nosotros, todo cambió, porque realmente Él venció al pecado, ese pecado que venía desde Cristo. Y así hoy nosotros podemos ser salvos. Entonces, la historia de Adán y Eva nos ayuda a entender cómo es el plan de salvación de Dios y nos ayuda a que nosotros podamos discernir el error, porque tal vez Adán y Eva en ese momento no supieron discernir, pero hoy nosotros podemos discernir de las cosas que están bien y de las cosas que están mal. Entonces, el error número uno de muchos cristianos es que gracias a que Cristo vino y hoy somos salvos, algunos abusan de la gracia de Dios y lo convierten en libertinaje, ¿no? Antes estábamos condenados, íbamos al infierno, pero una vez de que ya Cristo murió por nosotros, ellos no se toman esa verdad como algo verdadero, sino que lo toman a la ligera, ¿no? Y creen ser salvos cuando en realidad no lo son. El error número dos también es que algunos aceptan al falsos remedios para el pecado, las buenas obras, las obras meritorias o las indulgencias, etc. Entonces, sí es verdad, Adán pecó, pero Cristo nos liberó de ese pecado. Pero para nosotros poder ser salvos necesitamos el plan de salvación, el Evangelio, y realmente necesitamos arrepentirnos para no llevar ese pecado que el primer hombre, Adán, hizo, ¿no? Realmente necesitamos ir a la cruz del Señor y arrepentirnos de todo corazón. Entonces muchas personas creen que el pecado está siendo eliminado de su corazón, pero en realidad no, porque el único que puede eliminar el pecado es Cristo a través del arrepentimiento. Entonces, realmente chicos, hay que
hay que hacer, ¿no? Entender que realmente Adán vino y el pecado entró por Adán, pero también vino Cristo y el pecado fue eliminado por Cristo. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces, sé que en una congregación local el 10% de los miembros son activos en trabajos espirituales y el 90% son inactivos. Podemos imaginarnos que el 100% de los creyentes son movidos a misericordia y entienden su mano para ayudar. Entonces realmente no es interesante porque la caída del hombre es algo que todavía lo podemos ver. Aquellas personas que no han conocido al Señor, que no han aceptado a Cristo en su corazón, siguen siendo personas caídas, siguen siendo, su padre sigue siendo Adán, realmente que es el pecado. Entonces una vez que las personas conocen a Cristo, allí es que su corazón se regenera y realmente ya no está esa raíz pecaminosa que está en el corazón del hombre desde que Adán pecó. Entonces, triste que la iglesia local son muy pocos los hermanos que están predicando esta verdad, que realmente es tan necesaria, ¿no? Y que la Biblia nos habla mucho como ella. Y en conclusión, en su integridad moral, siendo libre el hombre, inocente y santo, el hombre poseía la felicidad suprema, pues tenía la bienaventuranza de poder contemplar cada día la gloria de Dios, viviendo dichosamente en el huerto del Edén, en la plenitud del amor divino. Las bendiciones del estado original de la humanidad deben movernos a guardarnos en santidad para disfrutar estas bendiciones. Entonces, sí, ¿no? Qué triste. Dios le dio esa opción al hombre de poder vivir en su presencia, en su gloria, sin ninguna dolencia, sin trabajar, sin dolores de parto, pero bueno, el hombre falló, ¿no? Pero qué bueno y grandioso es Dios que no nos dejó ahí, sino que mandó a su Hijo a morir por nosotros para que el pecado de Adán, una vez que tú aceptas al Señor, fuera eliminado de tu corazón. Entonces, chicos, si tú ya reconociste al Señor como tu Salvador, no vuelvas a caer en el pecado, no vuelvas a ser como Adán, como Eva, porque ya tu dueño es Cristo. Cristo vino a vencer ese pecado y pagó un precio muy alto para tu salvación. Entonces realmente es triste que algunas personas quieran vivir como el primer hombre, quieran vivir como Adán y realmente no quieran vivir como es la vida en Cristo, una vida sin pecado, es una vida en santidad y es una vida para disfrutar muchas bendiciones. Entonces chicos, Adán y Eva es la caída del hombre, es lo que separó al hombre de Dios, pero la vida no se quedó en Adán y Eva. La Biblia nos dice que vino Cristo a borrar ese pecado y a salvarnos. Entonces realmente eso es lo importante de este mensaje de la caída del hombre. Sí, Adán y Eva pecaron, pero hubo un redentor que nos salvó. Y demos gloria a Dios todos los días porque realmente somos salvos. Y si tú no eres salvo, hay un Salvador que está dispuesto a perdonar todos tus pecados y está dispuesto a salvarte. Solamente tienes que arrepentirte de todo corazón, vivir para Él e ir a una iglesia para que puedas crecer espiritualmente. Entonces, chicos, que este sea un mensaje que nos aliente mucho y que podamos vivir como verdaderos cristianos que todos somos y que deberíamos ser como